Hola, ¿cómo están? Yo soy Kat, gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy vengo con un video que espero que sea una charlita, que nos sentemos a hablar así muy chill como los otros videos. Tráiganse un cafecito, un tecito, lo que quieran tomar, chocolate, agua, whatever, ¿ok? Porque vamos a hablar. Esto es algo que me ha estado dando vueltas desde hace tiempo, desde inicio de año. Yo creo que incluso les estuve preguntando, porque estaba pensando, ¿por qué pensamos que leer muchos libros nos hace mejores lectores? No voy a generalizar, no digo que todas las personas piensen así. Nosotros como booktubers, cuando hacemos wrap-ups y leemos 2 o 3 libros, decimos, perdón por haber leído tan poco, este mes no leí lo suficiente, les prometo que el próximo mes voy a leer más. ¿Por qué nos disculpamos? Y no estoy diciendo que yo no lo haga, porque yo en algún momento lo hice también, pero ¿por qué pensamos que leer 2 o 3 libros al mes no es suficiente? O sea, estamos hablando de que con ya solamente leer un libro al mes o tal vez con solamente leer, aunque no terminemos un libro, ya nos hace lectores y creo que todo lector es un buen lector. Entonces me gustaría como empezar a hablar sobre eso porque recuerdo que a inicio de año yo decía, ¿por qué nosotros estamos midiendo en Goodreads cuántos libros leemos en lugar de tal vez número de páginas? Porque por ejemplo, no es lo mismo leer un libro así de grande y así de gordo, y no saqué It, que tiene 1500 páginas porque está muy arriba y no me voy a levantar. Pero por ejemplo, no es lo mismo leer esta cantidad de páginas a leer una cantidad mucho más pequeña de páginas. Entonces, si nos medimos en cantidad, leer 10 libros así de cortitos no es lo mismo que leer 10 libros así de gordotes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué contamos número de libro y por qué no contamos entonces número de páginas? Y luego estuve pensando, es que tampoco importa cuántas páginas tenga un libro para realmente como contar algo. Porque, por ejemplo, El nombre de la rosa es un libro que sí es gordito, pero no es tan grande como este, por ejemplo, pero es muy complejo. Resulta que El nombre de la rosa incluso viene en partes en latín que uno tiene que buscar y traducir, porque si no pierde el contexto de la historia. O sea, no es algo como que si está en latín y no entendí, no importa, sino que tengo que buscar la traducción en latín para poder entender la historia y para poder entender las pistas. Entonces, más allá de cuántos libros leí o qué tan gordo es el libro, cuántas páginas tiene, también debería pensar en la complejidad del libro. Pero luego Carla piensa, ¿qué importa la complejidad del libro? Porque hay veces que tengo un mood para leer El nombre de la rosa, pero a veces también tengo un mood para leer literatura juvenil y eso no quita que sea más o menos lectora. Entonces, resumiendo mis cavilaciones, porque aquí no estoy hablando como de que yo tenga una verdad absoluta, no estoy diciendo eso, ni que tenga un punto ya establecido, simplemente les estoy compartiendo como mis inquietudes y me encantaría saber cómo qué piensan ustedes al respecto, porque como les voy diciendo, estoy dando vueltas ya. ¿Por qué tenemos que disculparnos si leí poquito? Porque puede ser que leyera tal vez solamente un libro así de súper grande y súper complejo y obviamente pues no iba a poder leer 10 libros si estoy leyendo algo muy complejo que lleva mucho tiempo de análisis y de entender. Porque además, mientras todas estas cosas venían a mi cabeza, pensaba, ¿será que nosotros le tenemos temor o nos intimidan estos libros grandes? Porque internamente también nos juzgamos como malos lectores porque sabemos que vamos a tener que invertir mucho tiempo. Entonces, mientras leo It, podría literalmente leer más de 5 libros de 200 páginas, por ejemplo. Entonces, It me intimida, Juego de Tronos me intimida, Señor de los Anillos me intimida, porque no voy a poder leer una gran cantidad de otros libros, que tiene que ver con el poco tiempo que sentimos que tenemos para leer todo lo que queremos leer. Pero luego yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si realmente nunca hubiera leído It? It es de mis libros favoritos de toda la vida.
y si me hubiera intimidado porque es 1500 páginas y entonces es el único libro que leí durante ese mes y me sentiría mala lectora por haber leído It. No, o la saga de Juego de Tronos, que sí son unos tochos, son súper grandes, pero la manera de escribir de George R.R. Martin y todo lo que se toca en esos libros, toda la trama política y toda la fantasía, vale la pena la inversión de tiempo. Al igual como con J.R.R. Tolkien, que incluso tenemos el club de lectura en Patreon, que la segunda ronda que empezamos con El Hobbit empieza el 1 de julio, hay un spot comercial de alguna forma, pero bueno, hay gente que le intimida leer Tolkien porque se sabe que hay que invertir tiempo en leer todo este mundo maravilloso, pero ¿por qué no se intimida? ¿Por qué? No lo tengo claro. Es algo que no tengo claro y que también me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Luego estuve pensando que si en realidad el número de libros que lea no es importante, porque como les decía, entonces en realidad no importa cuántos libros leí un mes. Entonces llegué a pensar que tal vez medir, porque creo que este afán de medir cuántos libros leí, cuántas páginas leí, tiene que ver con el afán de contabilizar las cosas. Entonces tal vez podría contabilizarlo de acuerdo a lo mucho que me gustaron los libros que leí, cuántas estrellas en promedio tuve ese mes. Porque, por ejemplo, soy una persona que califica los libros de acuerdo a la experiencia lectora, lo que me hizo sentir, si me revolcó emociones, si me marcó, si no me marcó, cuánto disfruté yo esos libros. Y al final, cuando yo hago reseñas, incluso yo hablo de lo mucho que disfruté o lo mucho que no disfruté cierto libro. Entonces pensaba que tal vez para yo medir como mi mes lector, mi año lector, es más importante que tanto disfruté las lecturas que la cantidad de libros que leí en ese año o en ese mes. Es mi más reciente conclusión. No sé qué opinan ustedes, me gustaría leerlos, me gustaría escuchar sus opiniones, qué piensan, qué creen, que no sé, creo que todas las opiniones son válidas y ya, eso es todo lo que quería hablar el día de hoy. Además creo, es que sí, porque no importa cuánto leemos, si leemos mucho, si leemos poco, si leemos clásicos o si leemos juvenil, creo que al final lo realmente importante es qué tanto estoy disfrutando yo la lectura, qué tanto la estoy viviendo, qué tanto me está dejando, qué tanto me está marcando los libros que estoy leyendo. ¿Qué opinan? Me gustaría leerlos un montón, que no tienen idea. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les guste. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, mi link a Patreon. También recuerden que yo ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales o en el siguiente video. Bye.